Bueno, es una alegría poder estar nuevamente acá con ustedes en este día para poder compartir de la palabra. Y bueno, estamos en un proceso diferente que vamos a ver un poco más tarde, pero a lo largo de este tiempo hemos podido estar estudiando diferentes doctrinas o diferentes estudios que creemos que es la base de lo que creemos como iglesia. Hemos tenido ya estudios de la Biblia, hemos tenido estudios acerca de Dios Padre, de Jesús, del Espíritu Santo. La semana pasada vimos el estudio del hombre y en esta ocasión vamos a ver un tema que es muy importante. Avanza, ahí está, que es acerca de la iglesia. Pero quiero partir con algo que es muy importante porque aquí miren, a veces para algunos de ustedes puede ser superficial, pero por la experiencia les digo, si no definimos bien esto, nos vamos a meter en muchos problemas y estamos a punto de pasar a un suceso importante, pero de nuevo, si no lo entendemos, vamos a meternos en una complicación. Aquí hay varias cosas, está un escudo, está un nombre, o sea, más bien dos nombres y un nombre en general. Pero cuando nosotros vemos que a la luz de la Biblia, quién es Cristo y qué es lo que vino a hacer, uno empieza a tomar valor y uno empieza a tener peso de quiénes somos. Cuando uno entiende que Cristo vino a morir, ¿por qué cosa? Por la iglesia. Cuando uno entiende que Cristo vino y dejó su gloria y estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario por su iglesia, uno se siente valioso y uno se siente comprometido con lo que es una iglesia. Porque uno entiende que somos el cuerpo, somos la iglesia, somos algo importante para Dios. Entonces, primer cosa, de todo esto lo que predomina y tiene que ser una prioridad es nuestra identidad. Ya no sé si es moda, no sé si es por conveniencia, no lo sé, pero ya esta palabra causa rechazo, ya muchos grupos ya ni siquiera la conocen, ya no se identifican. ¿Por qué? Porque es una época pasada, corresponde a otros principios y nosotros queremos estar a la vanguardia. Hay quienes se preocupan por el logotipo y el logotipo es lo principal y toda la publicidad gira en torno al logotipo. Yo pregunto, si no somos parte y no queremos esto y no nos sentimos identificados con este concepto, que recuerde, la iglesia somos las personas, entonces eliminémoslo. No tiene caso ponerlo casi imperceptible cuando no nos sentimos orgullosos. Y yo creo que si no nos sentimos orgullosos de esto, eliminémoslo y pongámonos grupo Piedra Angular o grupo o Hermanos Unidos o el nombre que quiera, pero no nos llamemos iglesia si nos da, si es el caso, si es que existe hasta vergüenza ponerlo. Hay otro aspecto que es muy fundamental dentro de todo esto, nuestra identificación con la doctrina. Y ahí es donde entra esto. Somos bautistas no porque somos seguidores de Juan el Bautista, somos bautistas por la doctrina y lo que eso significa. Muchos de ustedes ya han llevado el estudio de la membresía y bautista es un acróstico, lo voy a citar rápidamente. Base y autoridad bíblica, 2 Timoteo 3:16. A, autonomía iglesia local. Cada iglesia local es independiente. U, únicamente dos ordenanzas, bautismo del Señor y Santa Cena. T, todo individuo tiene libertad de conciencia. Y iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados. S, separación iglesia-estado. T, todo hombre es sacerdote del hogar. Y la A, acepta solamente dos oficios, pastor y diácono. Eso es nuestra identidad con la doctrina. Entonces, de todo esto, hay dos cosas que tienen que sobresalir. Si solamente tuviéramos estas dos, con eso es suficiente. Nuestra identidad y nuestra identificación con la doctrina. El nombre puede ser, y hicimos votaciones, me llama la atención que se generó hasta un caos por elegir esto cuando nos olvidamos de lo prioritario. Hermanos, más que ser esto, nosotros somos una iglesia que está identificada con la doctrina. Y puedo poner la iglesia bautista de los hermanos que se reúnen en Puente Alto, iglesia bautista de los hermanos que no tienen iglesia bautista de los futuros aspirantes a tener un lugar, como el nombre que quiera. Pero hermanos, no descuidemos porque si desde aquí no entendemos, no nos sentimos, no sabemos nuestra identidad, ni no identificamos nuestra doctrina, va a haber muchos problemas.
y se va a ver administrativamente, va a ser un caos. Así que yo les animo y espero que nos puedan ayudar los que diseñaron este logotipo. No olviden de lo primordial. No pongan esto como en segundo plano. Si se dieron cuenta, solo como observación, en el plano anterior era imperceptible. Resaltaba más esto que lo que somos. Hermanos, hay que corregir. Si no entendemos nuestra identidad y no tenemos una identidad en cuanto a la doctrina, va a haber mucho caos. No cambiemos. Es fácil perderse, y les digo por experiencia, el Señor me ha permitido estar en 5 iglesias diferentes. Cuando no se define bien esto, es un caos. Entonces, no olvidemos, antes que todo somos una iglesia, porque somos un grupo de personas que practicamos una denominación. Una vez entendiendo esto, vamos a definir entonces que la iglesia se compone de 2 aspectos importantes. La iglesia local, que significa un grupo de personas que se reúnen en un lugar determinado. Eso es lo que se llama la iglesia local. A la luz de la Biblia podemos ver que existía la iglesia en Corinto, existía la iglesia en Galacia, existía la iglesia en Éfeso, existía la iglesia en Esmirna, y muchas de las cartas del Nuevo Testamento están dirigidas a iglesias. ¿Se da cuenta cómo todo tiene un orden desde bíblicamente? Otra cosa, algo también bien interesante, existe la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? La iglesia universal es, más bien, ¿qué es la iglesia universal? Es la unión de todos los creyentes a lo largo del mundo que están identificados a través de la muerte, de la creencia, de la fe en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso es lo que compone la iglesia universal. ¿Quiénes son la iglesia universal? Los creyentes desde la muerte de Cristo hasta el momento que venga el arrebatamiento. Todo ese grupo se le conoce como la iglesia. Entonces, ¿hay que estar orgullosos de llamarnos iglesia? Sí, es nuestra identidad. ¿Hay que estar orgullosos de ser bautista? Claro, porque es nuestra identificación con la doctrina. Una vez entendiendo esto, vamos entonces a entrar a aspectos. Una iglesia guiada por Dios. ¿Qué características debe tener una iglesia guiada por Dios? Si me acompañan allá a su Biblia, a Hechos 2, versículo 42 al 47, no voy a repetir tanto los versículos porque tengo displasia de cadera, no, dislexia, y luego yo leo una cosa y ustedes ven otra y se genera un caos, ¿ya? Entonces, vamos allá. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Dice la palabra así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo que Jesús había enseñado a ellos, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, es decir, la cena del Señor, y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, nuevamente la cena del Señor, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y mire, una vez que hacen todo eso, y el Señor añadía cada día, ¿qué cosa? A la iglesia, los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias por este día, por la oportunidad que tú nos das para estar acá reunidos como iglesia, para venir y escuchar de tu palabra. Señor, hemos venido con diferentes cargas, ya sea laborales, problemas de salud, problemas matrimoniales, problemas económicos. Tú conoces a cada corazón y tú conoces la necesidad del mismo. Te ruego, Señor, que hables a través de mí, un instrumento inservible, para que la honra y gloria solamente sean para ti. Que me dé las palabras precisas para poder explicar este maravilloso concepto que tú estuviste dispuesto a venir y morir en la cruz, pero también para establecerlo dentro de la tierra. Te damos gracias y te pido que obres y que quites cualquier pensamiento que impida que estemos atentos ante lo que tú tienes que hablar a nosotros. Por Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, entonces, dentro de la doctrina de la iglesia hay varias cosas que vamos a estar viendo. Por ejemplo, el origen. Primero, en todo el Antiguo Testamento, si somos estudiantes correctos de la Biblia, no existe la iglesia. Hay quienes la encuentran, pero correctamente no hay ninguna evidencia en el Antiguo Testamento, ni una. Otra cosa, la iglesia no se inició en la vida de Cristo, es decir, administrativamente.
Es cierto que en Mateo capítulo 18 del versículo 15 al 17 se menciona, pero podríamos verlo así. Se empieza a desarrollar el concepto en Mateo capítulo 18, pero surge a la luz de Hechos capítulo 2. Entonces, si usted me dice, bueno, ¿Cristo la menciona? Sí, pero aún no se había establecido. ¿Por qué? Porque recuerde que a la luz también de Hebreos, para que pueda surgir para poderse confirmar un testamento, necesitaba hacer la muerte del testador. Ya algún día, cuando veamos más doctrina de Cristo y otro concepto se explica, pero ahora les doy un resumen, pero tampoco la iglesia no inicia en Cristo. Todo esto, información que le estamos dando o les voy a dar, es la base doctrinal de lo que creemos tanto Adrián como yo y que vamos a hacer, enseñar como iglesia. Puede ser que alguien crea diferente, es probable. Yo voy a enseñar lo que nosotros, tanto Adrián y yo, estamos convencidos de que es lo que queremos enseñar. El nacimiento de la iglesia tuvo lugar en Pentecostés, lo sabemos allá. Si seguimos y continuamos acá, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Si me acompañan allá a su Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y sabemos que son idiomas, ¿no? Y se les aparecieron diferentes idiomas, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablase. Era la confirmación de la promesa que Dios había dado en Hechos capítulo 1, versículo 8, de que él se iba a ir e iba a enviar un sucesor. Entonces, aquí se desarrolla lo que entendemos como iglesia. Otra cosa, ahora sí, la naturaleza. La iglesia, otra cosa, no es un nuevo nombre para Israel. Hay diferencia entre las promesas terrenales para la nación de Israel y las promesas espirituales para la iglesia. Somos completamente opuestos. No somos el Israel espiritual. Dios está parado el reloj con Dios, con Israel, pero no ha eliminado a la nación de Israel. No nos podemos considerar el Israel espiritual y creer que ahora todo nos pertenece. Hay diferencia. Cristo hizo la diferencia. En el Nuevo Testamento, por eso se da el nombre a iglesia. Si existiera el concepto en el Antiguo Testamento, Dios lo hubiera establecido. Y Dios no establece ningún principio ni ninguna forma para considerar que la iglesia surge o existe en el Antiguo Testamento. No hay ninguna evidencia. Porque Dios lo que quiere es crear una división. Dice, no, Israel sigue el trato y ustedes son la iglesia. Son cosas opuestas. No es un nuevo nombre. ¿Por qué? Todas las promesas, puede leer Deuteronomio capítulo 28, de Éxodo capítulo 15, y todo lo que lo que se establece como promesa para Israel es terrenal. A usted no le ha prometido terreno, a usted le ha prometido perdón y vida eterna. Son promesas espirituales. Bueno, la iglesia sí es un grupo de creyentes bautizados que se reúnen en un lugar, hablando de la iglesia local, que se reúnen en un lugar específico para adorar, alabar y exaltar el nombre de Dios, teniendo como meta también principal la función de cumplir la gran comisión. Y todo eso lo vemos acá. De hecho, les mencionaba, hay cartas para cada congregación local, porque lo que Pablo, o en este caso los apóstoles que querían, principalmente Pablo, corregir características o defectos o debilidades de cada iglesia local. Es decir, entonces, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, a partir de Hechos capítulo 2, todo tiene que ver con la iglesia. Se pierde Israel, sí, no obstante, predomina la iglesia. ¿Ya? Eso lo hemos visto en escatología cuando hemos visto Apocalipsis, cómo hay un trato especial entre quién es Israel y quién es la iglesia. Entonces, nuevamente, no es un nuevo nombre. Propósitos erróneos de la iglesia. ¿Qué es lo que no tiene que o no debería ser una iglesia? Primero, hay que ir a manifestarnos a la moneda y tirar piedras. Eso, Dios no pide eso. Es lamentable cómo con incidentes que ocurrieron hace tiempo, por no entender qué es la iglesia, muchos creyentes fueron a hacer cosas completamente absurdas cuando Dios nos manda a someternos a la autoridad.
¿Quiere usted rebelarse en contra del mal gobierno? ¿Sabe cuál es la forma? Oración. ¿Queremos realmente impactar al mundo y queremos manifestar nuestra inconformidad? Hagamos reunión de oración. ¿Queremos realmente impactar el mundo? Empecemos a evangelizar, pero no caiga en cosas absurdas por no entender lo que es una iglesia. No nos corresponde a nosotros a irnos a rebelar y exigir. Hermanos, somos esclavos de Cristo y recuerde, a la luz de la Biblia, no esperemos justicia humana, no esperemos igualdad humana, no esperemos que las cosas mejoren, cada día van a empeorar. Lea la Biblia y la Biblia es muy clara. Es que tal gobierno es el que va a cambiar. Es un ser humano. Tenemos que aceptarlo, tenemos que orar por él, sí, pero no esperemos que haya cambios. La iglesia, un propósito erróneo, servir al mundo haciendo proselitismo político. Es cierto que el creyente tiene que conocer, pero bíblicamente no nos demanda hacer proselitismo. El púlpito es para predicar la palabra, no para hacer proselitismo. Cada uno es libre de votar. Creo que si entiende qué es la iglesia, quién es Cristo, cada uno sabrá por el candidato que va a hacerlo. Es entre usted y Dios. No necesita decirme quién. Pero esto no es para eso. Gobernar al mundo. Es que tenemos que nosotros mandar a gente para que gobierne. No lo vemos bíblicamente. ¿Se da cuenta cómo es fácil perderse de lo que es una iglesia? Otra cosa, imitar al mundo. Como ahora Pablo se hizo griego a los griegos, judío a los judíos, entonces hay que, de acuerdo a la cultura que estemos alcanzando, tenemos que adaptarnos para alcanzarlos, ¿no? Hay que marcar una diferencia. Una cosa es amarlos, una cosa es estar pendientes. Por ejemplo, si entra una persona con diferente identidad, es decir, preferencia sexual del mismo género, ¿ya? Tenemos que amarlo, pero tenemos que manifestar que estamos en contra de lo que él hace, porque Dios lo establece que está en contra. ¿Tengo que por eso de negarle a un saludo? No. ¿Qué tengo que hacer? Si de verdad amo a la persona y de verdad tengo pasión por las almas, como lo hizo Cristo, tengo que predicarle el evangelio. Probablemente no me quiera volver a escuchar, pero él tiene que saber de que él es valioso para Cristo y que él vino a morir por él, pero es decisión de él. Pero la gente, no esperemos que vamos a ser aceptados, porque un propósito erróneo sería esperar la aceptación humana y no, la iglesia no es eso. A Cristo le costó la muerte, a él fue avergonzado, fue insultado, fue vituperado. ¿Qué puede esperar usted y yo? Probablemente eso. Entonces, nuevamente, antes de ir a alguna cosa errónea, y principalmente esto, pongámonos a orar. Y pongámonos a orar por todos aquellos creyentes que andan en este tipo de cosas que ni siquiera entienden que es una iglesia. Es lamentable. Andan haciendo completamente lo opuesto a lo que Dios demanda. ¿Por qué? Por desconocimiento. Entonces, ¿cuáles son los propósitos correctos de la iglesia? Uno de los propósitos correctos de la iglesia es glorificar a Dios. Vamos a ver varios textos. Salmo 50, 23. ¿Por qué glorificar a Dios? Salmo 50, 23. Salmo 50, 23. Y Salmo 50, 23 nos dice lo siguiente. El que sacrifica alabanza, mire, dice, me honrará. Y al que ordenare su camino, entonces le mostraré la salvación de Dios. Interesante, un gran salmo, ¿no? Cuando yo lo estaba preparando el estudio, dije, wow, interesante. Hay más textos, por cuestión de tiempo no los voy a mencionar, pero otro de los propósitos correctos del mundo, de la iglesia con respecto al mundo, es evangelizarlo. Mateo 20, 18 al 20, la gran comisión, ¿no? De hecho, decían que debería, o sea, no modificarse, pero debería de nombrarse de la siguiente manera, la gran omisión, porque ya se ha descuidado tanto de que ya no se predica el evangelio. Ya por lo mismo, regresando también, porque ya ni siquiera se tiene el nombre de iglesia, ya ponlo para que digan que somos, pero no es prioritario. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy
y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿qué dice? Amén, o así sea. ¿Se da cuenta? Proveer comunión para los creyentes. Leíamos Hechos capítulo 2, dice, tenían en común todas las cosas. Qué interesante y qué maravilloso debió haber sido la iglesia en Pentecostés, porque había necesidades, todos compartían y todos se preocupaban unos por otros. Tenían esta necesidad espiritual, pero también tenían esta necesidad de compartir lo material. Ahora, por diferentes circunstancias, no podemos tener reunión cada día, ¿no? Porque todos tenemos diferentes actividades, pero no podemos negar que el día que programamos o que el día que el Señor estableció fue el domingo, y es el tiempo de compañerismo y es el tiempo que tenemos para edificarnos unos a otros. Acá usted viene a lo siguiente, y si le preguntaran, ¿por qué vas tú a la iglesia? ¿Cuál podría ser una buena respuesta? Yo la doy, usted puede tener otra respuesta. Yo voy a la iglesia, primero, para alabar a Dios. Segundo, para tener comunión con mis hermanos. Y tercero, para escuchar el mensaje que Dios quiere que yo ponga en práctica al salir del lugar donde nos reunimos. A eso voy. Y entonces vas a un lavado de cerebro. Quisiera que me hicieran un lavado de cerebro, de corazón, de todo, porque es necesario. Sin embargo, no es así, pero a eso voy. Proveer comunión para los creyentes. 1 Corintios 1:9. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9, mire lo que dice la palabra. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, y que establece nuestro Señor. Y recuerde, antes viene hablando que Pablo les escribe a la iglesia de Dios, versículo 2, dice que está en donde, en la población, en el sector de Corintio, que ahora vendría siendo Grecia. Entonces, hay una carta dirigida. Cuidar a los hermanos. Allí mismo, 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es decir, el de vivir en la gloria, de estar en el lugar privilegiado, por amor a nosotros decidió dejar esa gloria, venir, humanarse, tomar un cuerpo humano. ¿Para qué? Para darnos el perdón y vida eterna. Por eso habla de esta pobreza y esta riqueza. No habla del sentido material, habla en un sentido espiritual. Entonces, propósitos correctos de la iglesia son esos, y podemos citar más, pero por cuestiones de tiempo solamente mencionaremos eso. Pero también, entonces, sería otro punto. ¿Cómo está organizada entonces una iglesia? Primero, la organización de la iglesia. Se reunían para tener comunión espiritual, lo leíamos, ¿no? Dice, cada día. La iglesia primitiva, como se le conoce, o la iglesia en Pentecostés, cada día tenían esta comunión. Nosotros hemos establecido algunas reuniones, ¿no? Este miércoles se van a reunir mujeres. El viernes vamos a detallar, pero es muy probable que nos vamos a reunir los varones. Y el domingo, bueno, sábado se reúnen jóvenes y el domingo nos volvemos a reunir acá. Hay comunión. Parte de todo esto obviamente es cómo se desarrolla. Se unían en oración, la tenemos los miércoles. Queremos invitarles. Hubo una buena aceptación, que llegaron nuevas personas este miércoles, pero queremos que puedan estar más. Les extrañamos. Haga de la oración una necesidad. Haga de la oración una prioridad. Hermanos, yo les he dicho, es preferible oraciones preventivas y no oraciones lamentativas. Ahora está bien. ¿Por qué esperar a que haya una desgracia? Hermanos, necesitamos orar ahora mismo. Sí, porque estás en medio de una complicación, cuando podríamos estar clamando siempre. Todo el tiempo hay necesidad, todo el tiempo necesitamos la oración. Hermano, parte de todo eso es crear un hábito. Y por si acaso, los hábitos espirituales cuestan mucho. No espere que diga, hoy es el día perfecto, estoy animado, está el clima ideal, no tuve ningún problema. Es momento de orar. Hermano, no espere eso. No se va a dar. Acuérdese de mí. El miércoles, antes de la oración, le van a hablar por teléfono. El miércoles, antes de la oración, va a haber algo que hacer.
El miércoles antes de la oración, usted justo antes puede tener, los que están casados, dificultad con su esposa. ¿Es el problema de la esposa? No, a lo mejor el problema fue usted. Va a haber conflicto. Los que estamos solteros, bueno, igual puede ser que justo me enojé conmigo mismo, ¿no? Algo va a ocurrir, algo va a ocurrir. Hermanos, no esperen las condiciones ideales. ¿Sabe cuál podría ser un buen desafío? Hoy fue un día pésimo, acaba de ocurrir esto, no tengo ánimo, ahora es cuando más tengo que hacerlo. No tengo ganas, es el momento perfecto para hacerlo. No estoy motivado, es el momento ideal para hacerlo. Es que tengo otra prioridad. No, o sea, entonces Dios no es prioridad. O sea, el estar con mis hermanos y tener comunión no es prioridad. Hermano, haga una prioridad. Hechos capítulo 2 nos habla también de esto. No los vuelvo a leer porque ya los habíamos leído. Practicaban el bautismo. Dice que se añadían. Interesante cómo nosotros ponemos requisitos, ¿no? Antes de bautizar a alguien, primero le pedimos que se disipule. Cuando en la iglesia primitiva los bautizaban y automáticamente, bienvenido a la membresía de la iglesia. Y a veces nosotros mejoramos el método, mejoramos la forma, va a decir, pero... Y nos decimos que somos su iglesia bautista y cambiamos el modelo, ¿no? Ahora, yo creo que en el momento de una persona se bautiza y entiende qué significa el bautismo, desde ese momento es miembro de la iglesia. No hay que esperar un curso. La membresía es diferente, pero aún así creo que lo alargamos para explicar más a fondo, pero desde ese momento él ya es miembro de la iglesia. No hay que alterar el modelo. El modelo fue perfecto. Yo lo voy a echar a perder, ¿ya? Así que no. Observaban la cena del Señor. Nosotros acá tenemos como característica cada fin de mes, no, este domingo no se va a hacer por cuestiones de que tenemos otra actividad, pero la próxima semana lo estaremos desarrollando. Pero hermanos, la cena del Señor es para recordar que en algún momento Él va a venir por nosotros y vamos a ser arrebatados y vamos a estar con Él. Entonces, ¿es una prioridad? Claro que sí. Eso es parte de la organización o parte de la liturgia de lo que es una iglesia. Pero también dentro de esto tenemos algo interesante. El gobierno de la iglesia, porque se tiene que haber alguien, ¿no? Como dicen acá, ¿quién raya la cancha o quién corta el queco? El nombre que usted le quiera poner. No él manda más porque no es así, pero ¿cómo se funciona esto? Hermano, ¿creemos en el gobierno congregacional? Sí. ¿Es importante? Es muy importante, pero es un gobierno congregacional dirigido. Vamos a establecer más tarde líderes que nos van a apoyar legalmente. Este equipo de liderazgo va a ser muy importante legalmente, pero hermanos, no está por sobre Adrián ni sobre mí. Son apoyo. Es probable que puedan tener mejores decisiones que nosotros, es probable, pero no están sobre nosotros. Cuando ustedes decidieron aceptarnos, tanto a Adrián como a mí como pastores, ustedes debieron haber evaluado muchas cosas. Liderazgo humano, porque se necesita ejercer un liderazgo. Y también un liderazgo espiritual. Yo soy de la idea, si no se confía en la persona, entonces elegir otro. Pero si le vamos a dar responsabilidad, pero lo vamos a coartar o a limitar, entonces no es un pastor, entonces no es un líder humano y no es un líder espiritual. Vamos a cometer errores, sí, pero ustedes tienen... Si se han puesto a analizar, tienen una gran ventaja. Estamos dos. O los dos estamos completamente perdidos y los llevamos a una ruina, o los dos estamos convencidos de que lo tenemos que hacer. Probablemente, a la luz de algunas decisiones para ustedes, fue una decisión pésima. Es probable que sea así. Pero si ambos estamos convencidos de que eso se tiene que hacer así, así se va a hacer. Lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto, porque yo no, o sea, lo vi aunque no estuve, pero lo supe. Es como, en México resulta acá no, pero bueno, explico. Este tiempo, estas 6 semanas, hermano, Adriano no tome ausencia. ¿Por qué? Porque está afirmando su liderazgo. Adrián está confirmando el llamado que Dios puso en su corazón. Gracias damos, yo lo hago personalmente, porque ustedes le dieron el apoyo y él ejerció un liderazgo. Si yo por algún motivo no hubiera regresado acá, no se iba a notar mi ausencia, porque él está haciendo el liderazgo. Es un hombre llamado por Dios y gracias a Dios que lo está capacitando y va a seguir capacitándolo y va a seguir mejorando muchas cosas. Confíen en decisiones que a veces él puede tomar o yo pueda tomar, pero no lo hacemos por dañar a alguien. Es parte de lo que creemos como iglesia.
Entonces, bueno, eso era de lo anterior. Ya me atrasé, me emocioné. Bueno, ya lo escucharon. Ahora sí. Gobierno de la iglesia es congregacional dirigido, ya lo expliqué. Cuando hablamos de esto, la iglesia o congregación es autónoma, es decir, nosotros no estamos bajo la autoridad de otra iglesia o de otro grupo de iglesias para las decisiones que debamos tomar. Más adelante les decía, al finalizar esta predicación, vamos a elegir un equipo de liderazgo que nos va a ayudar legalmente. Pero ante la ley, ellos no van a, o sea, más bien, ellos van a ejecutar muchas cosas, pero no estamos nosotros controlados por otro tipo de gobierno. Es decir, nadie está sobre Adriano, sobre mí, en cuanto a las decisiones, y nadie va a poder imponernos o decirnos cómo se tiene que conducir este lugar. Nosotros no nos regimos así. Por eso que cada iglesia local es autónoma. Ahora, no obstante, la mayoría de las decisiones van a recaer en nosotros. Puede ser que nos equivoquemos, es probable, pero a veces el liderazgo, ocurren dos cosas con el liderazgo. O es amado el liderazgo, es indiferente o es rechazado el liderazgo. ¿Por qué ocurre? Yo no espero, bueno, voy a ser más objetivo. Yo agradezco por la confianza y el liderazgo que se han sometido muchos, todos, no, yo generalizaría, todos ustedes, porque han visto algo y han querido ser parte de este liderazgo. Pero también ocurre que a veces, no es el caso en este momento, pero hay personas que podemos ser los pastores indiferentes. Y nos ven como el trabajador, nos ven como el predicador, nos ven como alguien más. Y a veces ocurre también el otro extremo. Hay rechazo total. El pastor tiene una visión, él tiene algo en mente y hay personas que están en oposición a lo que se pretenda. Y lea Corintios, ¿dónde Pablo tuvo las más grandes oposiciones? ¿Con gente que no era creyente? En la propia iglesia. Porque somos seres humanos, yo no hablo mal, somos seres humanos, hermanos. Nuestra visión, lo que Dios pone en nuestro corazón, probablemente va a ser diferente a lo que usted consideraría que tendríamos que hacer. Pero si confían en nosotros, déjenos trabajar. Creo que han visto que no hemos hecho nada, ni Adrián ni yo, para dañar este grupo. No hemos hecho nada para ir en contra de lo que creemos como doctrina. Entonces, siendo honesto, y no ha pasado, por eso lo estoy reforzando, confíen en nosotros. Va a haber cosas que incluso se pueden sorprender, buenas o malas, se van a sorprender, pero gracias, no obstante, por la oportunidad que nos dan de dirigirlos. Bueno, entonces hemos visto cómo se dirige la congregación, cómo es parte de un liderazgo y donde este pastor recaen muchas responsabilidades, pero también vamos a ver cuáles son los oficios de la iglesia, qué es lo que Dios estableció. Primero, establece un pastor, obispo, anciano. Los nombres significan, más bien, la función es la misma con los nombres en cuanto a características especiales. Pastor, por el desafío de apacentar. Miren, Juan capítulo 21, 15. Juan capítulo 21, versículo 15. Y en Juan, el Señor viene hablando con Pedro y le pide algo que es parte de la función prioritaria de un pastor. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, me había perdido, ahora sí. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿estarías dispuesto a dar tu vida más que estos? Le respondió, Señor, tú sabes que te quiero. Ya habíamos explicado antes eso. Él dijo, bueno, apacienta mis corderos. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿estás dispuesto a dar tu vida por ellos? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Tercera vez, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿de verdad estás dispuesto a dar tu vida por mí o por estos?
Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿estás dispuesto a dar tu vida por mí y por ellos? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Y vuelve a decirle lo mismo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Una de las funciones en cuanto al pastorado es apacentar. Ahora, algo bien interesante. Dentro de este grupo de Adrián y mío de liderazgo, hay dos llamados diferentes. Primero, y quizás por eso que ahora les van a cuadrar algunas cosas o muchas cosas. Creo que es obvio que Adrián es un pastor. ¿Por qué es un pastor? Porque ha tenido la función de apacentar y si lo quieren ver así, y lo podríamos explicar de la siguiente manera, él puede quedarse 15, 20 años o lo que el Señor le permita vivir, esperemos que sea mucho, en este lugar y él puede dirigir el lugar. En cuanto al llamado mío, es cierto que es un llamado pastoral, pero es un llamado más a fundar iglesias. Quizá por la facilidad de estar solo, y lo vamos a ver, ¿no? Conversamos. ¿Se han dado cuenta cómo mi ritmo de vida es diferente? Hermanos, a la luz de un buen chileno, yo soy pata de perro, ¿cómo le dicen? Yo no suelo durar más de 5 o 6 años en un lugar. 4 o 5 años y me muevo a otro lugar. 4 o 5 años me vuelvo a otro lugar. No me aburre. Yo soy tan hiperactivo hablando ministerialmente que yo creo no podría estar más de, por si acaso, no malinterpreten, más de 3 años acá, más de lo que ya llevo. Porque yo ya estoy pensando, podríamos hacer esto, Adrián, podríamos yo irme para acá. ¿Qué te parece si iniciamos esta obra? Si sea mi corazón y he orado mucho que yo me pueda ya establecer en Chile. Si yo pudiera morirme, ya quedarme acá, yo sería feliz acá. Pero no depende de mi corazón, no depende de mis emociones, depende de lo que quiere el Señor. Entonces, claro, yo estoy disfrutando en este momento, sí, y siendo honesto, me sentí muy frustrado y dije, creo que hasta aquí ya llegó mi tiempo y como buscaré otro lugar. Me vuelvo a regresar y bueno, creo que sigue por ahora, no sabemos qué va a pasar. Pero el punto de resumen es esto, al tener dos llamados diferentes, las visiones a veces son diferentes en cuanto a la dirección de la iglesia. Cada vez, si soy honesto y les tengo que manifestar esto, voy a dejar que Adrián lidere más porque no sabemos qué va a pasar conmigo. No me voy a desligar de la iglesia, no piense así, pero sí voy a respaldar más y voy a dejar que él ocupe el liderazgo mucho más que yo, porque si llega a ocurrir lo que creo que puede ocurrir, que yo me tenga que ir, él tiene que ejercer su liderazgo. Y nos toca a nosotros como iglesia respaldar su liderazgo y darle seguridad y confianza en su liderazgo. Él lo está haciendo perfecto. ¿Para qué lo he hecho a arruinar o lo he hecho a perder yo? Mejor lo apoyo y yo no tengo problema en ser segundo, porque sé que yo estoy dispuesto a someterme a él como mi pastor. Soy honesto. Entonces, no piense que yo me estoy corriendo, que yo estoy abandonando. No, es por cuestión de llamados. Yo prefiero tenerlo a él como pastor y como consejero si él lo permite. Y claro que lo está haciendo, pero es por llamado. Ahora, dentro de esa misma labor de pastor, veamos las características en él. Obispo se requiere por la capacidad de supervisar y él lo está haciendo. Él supervisa el lugar, va viendo qué hacer y obviamente es parte de lo que hace. Miren, 1 Timoteo 3 del 1 al 7. 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 7. Obviamente hablando requisito para los obispos o para los que iban a ser parte del liderazgo de la iglesia o anciano. Y 1 Timoteo 3:1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es decir, es algo excelente, pero empieza a definir. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Esta irreprensibilidad dice que nadie legalmente tenga un argumento para desacreditarlo. Porque irreprensible nadie puede ser, no habría pastores. Pero legalmente, con el contexto, que nadie tenga de decir, es que él está en deuda, él es peleonero, esto no. Nadie tenga marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar,
no dado al vino. Aquí les explico el énfasis de esto. Que una persona que se caracterice no quiere decir que si el pastor tomara una copa es desacreditado. El énfasis aquí, no dado al vino, que es una persona que se caracterice por siempre, literalmente la palabra es que esté pegado a la botella, que se la pase curado todos los días, que diga, wow, tu ¿cómo se llama? Enjuague bucal es muy fuerte. Ya, no es eso, ya. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Ya dice, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Pues el que no sabe, y dice, ¿por qué? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si fuese el caso, en el caso de los pastores, ¿no? Cuando el hijo es un caos, o la familia, o los hijos, sí, claro, no es apto. Pero si no se da ese modelo, no hay por qué impedirlo. No un neófito, es decir, una persona que porque le gusta el evangelio es ahora predicador. No, que sepa la doctrina, que sepa predicar y que sepa explicar los pasajes. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es decir, el orgullo, él piense que todos llegamos a escucharlo a él. Ese es el problema. Dice, no, nosotros venimos porque tú deberías de enseñarnos Biblia, y si no, hay de ti porque tú estás ocupando el púlpito para otra cosa, pero no para enseñarnos la Biblia. Bueno, y también dice, y termina una característica bien importante, puede ser que reúna todas estas, pero mire la principal. También es necesario que tenga buen testimonio de los que no están en la iglesia. Interesante, ¿no? Que diga, no, sí. Desde que hasta cuando comes sabemos que tú eres creyente. Y no que diga, ¿y tú que eres? Yo creo, pero en Belcebú, pero no en Dios, por tu forma de vida. O sea, no tiene que ser así. Y dice, ¿por qué? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es decir, que su testimonio sea lo que predomine y que digan, sí, es evidente que tú eres un pastor. Entonces, eso tiene que ver con respecto al obispo anciano. Y diácono básicamente es un servidor. Si pudiéramos definirlo así, un concepto práctico sería lo siguiente. El pastor vendría siendo el director del colegio y el diácono es el que se encarga de la limpieza del edificio. Hay maestros, hay líderes y hay alumnos. Eso vendría siendo el diácono, la persona supervisora o la persona encargada de hacer actividades prácticas. ¿Es valioso? Es muy valioso, porque la misma Biblia dice que el que lo hace gana honra para sí. Es un privilegio ser diácono. No todos tenemos la capacidad de ser servidores. Muchos dicen, es que a mí me gusta servir. Y digo, no, a ti te gusta que te sirvan. Es diferente el concepto. Pero en general el diácono es eso, ¿ya? Lo podemos ver a la luz de Hechos 6 cuando se eligen estos diáconos por la hambruna que estaba ocurriendo y por la distribución que se necesitaba y también por servir las mesas, ¿ya? Son pasajes que hemos visto. Ordenanzas. Hay dos ordenanzas que Dios estableció en su palabra para la iglesia: la cena del Señor y el bautismo. No debemos olvidar que el pan y el vino son símbolos, no se convierten en el cuerpo y no se convierten en la sangre, son símbolos que nos ayudan a recordar simple y sencillamente que va a ocurrir esto, va a venir Cristo. Cristo viene, decían cuando visitaba, no vivía, ojo, la cárcel. Decían los brothers, ahí estamos modernizando, ¿no? Decían, Cristo viene, y de que viene, viene, y de que nos vamos, nos vamos. Eso, hay modas que dicen que esto no existe, que etcétera. Hermano, a la luz de la Biblia, por eso se celebra la cena del Señor. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada que estamos tomando eso, estamos recordando, va a venir, va a venir, va a venir, nos vamos a ir. Esa es la prioridad de la cena del Señor. Ahora, otro de las ordenanzas es el bautismo. El bautismo, a la luz de todos estos textos, y creemos que es así, el bautismo no es un acto para salvación, es un acto de obediencia
con el cual cada creyente se identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y se compromete públicamente a ser un seguidor de Cristo. Eso es el bautismo. Entonces, para nosotros es importante, para nosotros es una convicción, para nosotros es una realidad. Hermano, acá está la predicación. Gente, después la saludamos, no se distraiga. Ve acá. Entonces, parte de lo que estamos viendo, obviamente, este bautismo es importante porque Dios lo estableció. Es un bautismo que se hace por inmersión. No es un bautismo que se hace de una forma diferente, porque de nuevo es una identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Así que esa es parte de la segunda ordenanza. Si avanzamos un poco, llegamos a la mayordomía. Acá la mayordomía es simplemente, si le podemos poner un nombre, es la administración de los fondos y cuidados de las funciones de una congregación, de todo lo que sea necesario. Administrativamente, creemos que un pastor no debe ser el encargado de las finanzas. Es un área bien sensible. Podemos ser parte del comité, sí, porque tenemos que supervisar, administrar, es la parte del llamado en cuanto al obispo. Pero yo no puedo controlar el dinero, porque es una tentación. Prefiero dudar de mí y no tener confianza en mí, que diga, hermano, yo soy incapaz de agarrar un peso ahora, pero si hay una emergencia, el Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón, al rato lo repongo con 2, y puede ser que ni siquiera lo repuse. Es tentación. Lo más sano es no. Entonces, administrativamente, la mayordomía, sí creemos que tiene que ser allí congregacionalmente, donde la función tanto de Adrián o mía como pastores es buscar a las personas más aptas, no digo ideales porque todos somos ideales, para algunos somos más aptos que otros, a los más aptos para desarrollar determinada función. Es decir, administrativamente o en cuanto a mayordomía, creemos que la congregación es importante. Porque de lo contrario, yo voy a terminar o él va a terminar haciendo todo y no podemos hacer así. Por bien de sus oídos no les conviene que yo cante. ¿Ya? Y menos que toque un instrumento musical. Entonces hay hermanos más aptos, hay hermanos capacitados, ellos pueden desarrollar funciones. El trabajo, aquí es donde nosotros hemos hecho todos los ministerios. Si se dan cuenta, hace tiempo había yo mostrado un organigrama. El propósito del organigrama es para que usted, dependiendo de sus dones espirituales, pueda integrarse para apoyar en uno. Todos somos útiles. Todos. El asunto que no todos queremos servir, cuando es una de las prioridades de la iglesia, el servicio. Bueno, la disciplina, algo que no nos gusta. La disciplina, y voy a mencionar algunas cosas, ¿a quién se tendría que disciplinar? Es parte de la función que vamos a desarrollar y que no es bien vista y que nunca es grato ponerla en práctica. Pero si somos una iglesia que sigue los principios que Dios estableció, se va a tener que desarrollar. ¿A quién se tiene que disciplinar? A los problemáticos. Después voy a enviar el PowerPoint para que lo vean en casa, pero lo cito. Según Romanos, a los problemáticos, a los revoltosos, los que niegan las doctrinas de la fe. ¿A quién más se tendría que disciplinar? Bueno, todas estas personas, ahí está. Todas estas personas son a las que poner atención. Uno de los versículos que a mí más me gusta y que creo que se desarrolla ahí toda la consejería, miren, 1 Tesalonicenses 5:14. Es uno de, no puedo decir que mis versículos favoritos, porque toda la Biblia es mi favorita, pero es uno de los versículos con el cual me identifico más o que considero más. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Y mire, dice de la siguiente forma: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ahí es una forma de advertir, ¿no? Que alentéis a los de poco ánimo, porque hay personas que necesitan eso. Que sostengáis a los débiles, también en la iglesia existe. Que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague otro mal por mal.
Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Creo que ahí se resume todo esto. Hay quienes necesitan aliento. Hay quienes hay que apretar un poco. Hay quienes hay que supervisar. Parte de la labor que hemos hecho es, lo digo, no lo digo, no es nada malo por si acaso. Bueno, lo digo. Nosotros hemos hecho un calendario y creemos que según la capacidad de tanto de Adrián como mía, nos dividimos a veces algunos problemillas de ustedes. Y me dice, creo que tú puedes ser más efectivo aquí, ¿ok? Y le digo, pues creo que tienes que hacerlo tú. Entonces lo intento ahora yo. Y digo, bueno, oremos porque ni tú ni yo creo que estamos mal. Ya, no ha ocurrido muchas veces, pero a veces puede ser. Pero entonces, ¿la disciplina va a ser necesaria? Sí, pero creo que entendemos por quién. Gente que está causando un daño, que puede causar un daño. Cuando de los demás no nos toca crear rivalidad, no nos toca a nosotros tampoco generar conflicto. Los procedimientos a observar debemos evitar la venganza. Esto no es para causar un daño, aunque a veces, hermanos, el propio Hebreos dice, nunca la disciplina parece ser causa de gozo. Cuando nos hacen una advertencia, cuando nos dan un consejo, cuando nos advierten de algo, en el momento hay personas que lo aceptan sabiamente y lo aceptan tranquilamente, pero la mayoría de los mortales es incómodo. ¿Y por qué me dices eso? Ya sé que estoy mal, pero me incomoda que me lo digas. A veces pasa. ¿Es acaso que él, Adrián o yo pensamos hacerlo mal? No, porque estamos viendo algo y estamos corrigiendo. Pero es probable, producto del pecado, producto del desconocimiento, que la persona reaccione diferente. Es probable. Entonces, estar dispuestos a perdonar. Mateo 18 nos da una pauta, también he predicado de eso, no voy a gastar más tiempo. Dice, si tú tienes un problema con otro hermano, ve y estando tú y él solos, aclárenlo. Lamentablemente, muchos problemas, bueno, no muchos, algunos problemas que hay en las iglesias es porque la gente evita conversar y solucionarlo personalmente. Y después todo el mundo se entera del problema, menos las personas que tienen que ser involucradas. A la luz de esto, se podría evitar muchas cosas, pero no es fácil. A veces por orgullo, a veces por comodidad, por diferentes cosas. Estamos avanzando y bueno, debemos también considerar a la persona como un hermano errante. Aquellos que sean disciplinados y no acepten esta disciplina, sigue siendo nuestro hermano, porque dice Mateo 18:17. Si después de la tercera vez dilo a la iglesia, dice tenerle por gentil y publicano. Y ahí nos olvidamos de esto. ¿Cómo tratamos a una persona que no es creyente? ¿Lo rechaza? ¿Lo odia? ¿Lo aborrece? No, ¿verdad? Nos da más tristeza. Y dice, una persona que caiga en esta disciplina tiene que ser así visto, con misericordia. Es decir, está tan lleno, el pecado lo ha absorbido tanto, que incluso, mira, está actuando como un incrédulo. A mí me tendría que dar risa o alegría. No, me da tristeza. Sí, mira, hasta dónde puede llevar. Si no pongo atención, yo puedo ser el siguiente y puedo estar igual o peor que él. Entonces es una advertencia. Entonces, por lo mismo, estar siempre considerando que es un hermano errante, sí, y puede ser, pero hay que orar por él. El Señor lo puede regresar. Y si no es creyente, el Señor lo va a agregar. Hay que tener misericordia, no es para castigar. Nuevamente, la disciplina no es grata, pero tiene un propósito. Así que no estamos pensando en disciplinar a nadie, así que no te piensas, ching, ya me tocó, ya supieron. No, eso solo estamos adelantando qué es lo que queremos. Destino de la iglesia y llegamos al final. Primero, y gloria a Dios por ello, es quitada por el esposo en el arrebatamiento. Es decir, la iglesia no experimenta todas las circunstancias lamentables que se pasan a partir de Apocalipsis capítulo 4. Es decir, la iglesia no pasa, la iglesia no entra en la tribulación, porque creemos que el arrebatamiento da inicio a los eventos apocalípticos. Entonces, eso es uno de los objetivos. Destino de la iglesia, examinada y premiada en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, según 1 Corintios o 2 Corintios también, es lo siguiente. El tribunal de Cristo es un podium, vamos a llamarlo así, de premiación, donde cada uno de nosotros va a ser
todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego y según lo que haya resistido más, de todo eso que resista vamos a obtener una corona. Esas coronas nosotros las entregamos a los ancianos, que son los representantes de la iglesia, y ellos a su vez las ofrecen a Dios. Ese es el propósito del tribunal de Cristo. Entonces, otro de los eventos importantes es unirse con Cristo en las bodas del Cordero. Y todo esto recuerde que se desarrolla allá en el cielo. Mientras en la tierra hay un periodo de 7 años de conflicto, mucho dolor, mucho sufrimiento, en el cielo se está desarrollando las bodas del Cordero. Es donde hay alegría, hay gozo. Vemos a Cristo, bueno, los muertos en Cristo en este momento ya lo están viendo cara, literalmente. Nosotros, si no morimos y somos arrebatados y por aún todavía estamos con vida, vamos a ver directamente y vamos a saber cómo es Dios. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 4, cuando dice que le veremos cara a cara. Entonces, ¿vamos a verlo? Sí lo vamos a ver. Bueno, sentarse con Cristo en la cena nupcial del Cordero, claro, porque nosotros somos la esposa, la iglesia es la esposa, no somos los invitados, somos la propia esposa. Interesante, ¿no? Reinar con Cristo durante el milenio. Antes en Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20 es el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 21, antes de que empiece el milenio, ahí venimos a establecer el reino milenial como tal. Compartir la nueva Jerusalén con Cristo por toda la eternidad. Quiere el momento que esté, una de las cosas que yo les animaría, cuando usted esté sufriendo, cuando usted esté aproblemado, cuando usted no le encuentre un propósito a su día, váyase a Ezequiel y diga, entonces esa es la gloria de Dios, ahí vive Dios, así es Dios. Y después llega aquí a Apocalipsis capítulo 21 y va a decir, entonces hay una nueva Jerusalén, tiene estas características, tiene este propósito y va a decir, wow, esto es maravilloso. Entonces, esto vale la pena. Mi problema es que bueno que se van a terminar. Cuando visitaba la isla en Cuba, los hermanos allá decían, bueno, ahora lo puedo decir porque ya murió, pero le explico por qué. Decían, no hay mal que dure 100 años, ni fidel que lo resista. Por eso dije, ya lo puedo decir en ese momento, porque si vuelvo a visitar, ahí me agarra. No, ahora ya no. Pero bueno, regresando acá. Entonces, hermanos, eso es una iglesia. La iglesia es una institución que ha sido comprada con la sangre de Cristo. No nos avergoncemos de llamarnos iglesia. Y creo que tiene que ser un título y una característica que tiene que ser prioridad antes que otra cosa. Y porque es nuestra identificación. Segundo, somos una iglesia que practica la denominación bautista. No es la mejor, pero creemos que es la más apegada a la Biblia. Si solamente mantenemos Iglesia Bautista, el apellido, lo demás, el logotipo, la verdad, eso es opcional. Yo no entiendo de colores, yo no entiendo cómo funciona la percepción humana, no entiendo nada de eso, pero pongámoslo blanco y negro, pero de que se realce Iglesia Bautista y lo demás del color que quiera, eso es suficiente. La gente lo que tiene que ver, este es un grupo que se llama iglesia y practican la doctrina bautista, ok, con eso, no necesitas saber más. Nada en el mundo podrá quitarnos el privilegio y bendición de poder ser parte de esta iglesia. No obstante, dentro de los requisitos que Dios desea es que podamos cumplir la gran comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es el gran desafío de la iglesia. Cada iglesia local es autónoma y para ello Dios estableció en cada una de ellas a un pastor. Nosotros acá tenemos 2, pero es parte de lo que Él estableció. Y también todo esto tiene como una meta, alabar, glorificar y exaltar el nombre de Dios. Vamos a terminar en oración, que el Señor nos siga guiando en la actividad que vamos a tener a continuación. Y hermanos, bueno, es una alegría poder verles, es una bendición poder estar en casa. No soy chileno, pero de verdad anhelaba estar acá. Me gusta tanto estar aquí que nuevamente, si yo tuviera el privilegio de pedir una petición, no estoy ni siquiera pensando muchas, y el Señor me la considera solamente, pues ya déjame acá estoy bien, acá me siento bien, me gusta estar acá, pero no depende de mí. Así que oremos que el Señor muestre qué es lo que quiere de mí. Y si no,
Si no es aquí, será en otro lugar, pero la labor se va a hacer igual. Oremos.